Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a continuar nuestra clase ahí donde nos quedamos la clase anterior, en el versículo 8, pero voy a hacer un pequeño resumen de la clase anterior para ligarlo con la clase nueva, ¿verdad? En este capítulo 3 vimos cómo Pablo empieza con el ánimo de empezar una oración, y cuando habla de que él es prisionero en Cristo Jesús se interrumpe y entonces empieza a hablar de su ministerio, ¿verdad? Él está preso por la causa de Cristo, ¿verdad? Y empieza a hablarles de que ellos deben de estar en el conocimiento de que su saber en las cosas del Señor le es dado. No es por sí mismo, sino que le es dado por Dios el que administre. Dios le ha dado de su gracia para esta labor, ¿verdad? Y también que lo que él lleva, el mensaje que él lleva, es algo revelado. No es algo que él descubrió ni que él por su inteligente lo aprendió, sino que es revelado de Dios, que había estado oculto por muchas generaciones y que ahora, como podemos decir, la culminación de la revelación de Dios, Dios lo había mostrado a los apóstoles, a los profetas, y se lo había dado como ministerio a él, ¿verdad? Para ser llevado. ¿Qué era este conocimiento, esta revelación? El que los gentiles eran coherederos con los judíos, eran escogidos para formar un solo cuerpo, ¿verdad? Gentiles y judíos, y también que eran copartícipes de la promesa de Dios, o sea que la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Y todo esto, ¿cómo? Por medio del Evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces él era el ministro escogido por Dios para llevarles el Evangelio a los gentiles, a ellos, a los lectores de su carta. Muy bien, esto es lo que tenemos anterior en el capítulo y vamos a seguir con la lectura. Empieza diciendo este versículo 8, a mí que soy menor que el más pequeño de todos los santos. Aquí vemos una expresión que pues no es muy usual, ¿verdad? Que está hablando de un superlativo, el más pequeño, y luego lo usa con un comparativo, soy el menor. Menor que, mayor que son comparativos, y el más es un superlativo. Pues Pablo no es que sea de esas personas que nos tratamos de hacer así muy humildes para aparentar mucha piedad, sino que él está considerando su contexto anterior, antes de ser convertido, y cómo su vida, cómo él siendo perseguidor de los judíos, de los cristianos, como judío, se siente él como si fuera una aberración. ¿Cómo Dios me escogió, verdad, para este ministerio siendo lo que era, verdad? Entonces por eso él en su concepto se siente menos, verdad, se siente menos que cualquiera de los demás convertidos, porque los demás convertidos pues eran judíos normales que llevaban la ley, pero él había sido perseguidor. Por eso él dice, la gracia de Dios conmigo es algo increíble, ¿verdad? Por eso dice, soy el menor del más pequeño de los creyentes, de los santos del Señor, ¿verdad? En su propio concepto, él se considera así. ¿Por qué?
por su contexto anterior, ¿verdad? Aunque él es muy dedicado, es muy cristiano, muy entregado, muy devoto, pero sin embargo, el peso de su vida anterior lo hace sentirse menos que cualquiera de los demás creyentes, ¿verdad? Entonces eso es lo primero que dice aquí en el versículo 8. Y que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. O sea, dice, realmente el amor y la misericordia de Dios son tan grandes que a pesar de que lo que fui, el Señor me escogió, ¿verdad? ¿Y por qué? Ya habíamos hablado un poco de esto. ¿Por qué nos escoge Dios? Porque conoce nuestro interior. A pesar de que Él estaba equivocado en su teología, vamos a decir, yo les he dicho varias veces que muchas veces hay una fe verdadera con una teología equivocada. Entonces Dios toma en cuenta eso, nuestra sinceridad hacia Él. Y eso es lo que le tomó en cuenta a Pablo, que él creía estar haciendo lo mejor para Dios, ¿verdad? Entonces por eso Dios lo escogió, porque realmente era entregado de corazón a Dios. Y aunque estaba equivocado en sus conceptos, Dios se encarga de corregirle su manera de considerar o de pensar o de tomar las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces por eso dice que me fue dada esta gracia. O sea, dice, no la tomó él, el ministerio, sino que Dios se lo dio en forma de una gracia especial. ¿Y para qué fue esa gracia? Para anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y qué quiere decir inescrutables? Es una palabra que usamos, pues que no se puede examinar, que no le podemos buscar y encontrarle, no es posible. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro pensamiento no es mínimo en comparación de toda la sabiduría de Dios, ¿verdad? Le conocemos un poquito de la sabiduría de Dios, pero la inmensa, tremenda, infinita sabiduría de Dios siempre será para nosotros inescrutable, ¿verdad? Y es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿verdad? Que el Evangelio es parte de esas inescrutables riquezas de Cristo. Dice, y de aclarar a todos, aquí el verbo aclarar en el original es dar luz a su sabiduría. Es la palabra aquí, aclarar. O sea, alumbrar para poder ver, ¿verdad? O entender o captar la sabiduría de Dios. Aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Y aquí nos está hablando de que a Él le fue dado ese ministerio, ¿verdad?, de hacer luz en ese conocimiento de Dios que estaba escondido desde los siglos. Porque ya lo dijimos en la clase pasada, que aunque Dios hablaba a través de los profetas de ese evangelio, de ese Mesías que iba a mandar, y que más o menos era claro, pero de repente mencionaba a los gentiles y sería ampliado a los gentiles y sería llevado a los gentiles. Y Isaías, que es el protoevangelio, o sea, un libro antes del evangelio, ¿verdad?, habla de eso. Pero para los judíos era una cosa, hagan de cuenta, como no más palabras, porque ellos estaban tan separados de los gentiles, veían a los gentiles tan alejados que era imposible pensarlos dentro del pueblo de Dios. Por eso dice escondido, ¿verdad?, en los siglos, ¿verdad? Durante muchos siglos estuvo escondido para todos los tanto creyentes. Los no creyentes pues ni idea tenían, ¿verdad?, de este conocimiento. Y habla del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó
todas las cosas. Y aquí al mencionar que creó todas las cosas, está hablando que desde que Dios creó, desde que empezó su creación, tuvo el propósito de que todos los hombres fueran salvos, ¿verdad? Pero tenía que empezar, tenía que organizarse, tenía que tener un plan. Y el plan era formar un pueblo en donde levantar un Salvador, y un pueblo con ciertas características que fuera modelo a todos los demás pueblos, ¿verdad? Y yo me quedé pensando en eso y dije, bueno, todos los pueblos después del diluvio se originaron en Noé, ¿verdad? Y Noé fue un personaje especial para Dios. Y todos los pueblos nacieron de los 3 hijos de Noé. Entonces tenían que tener un carácter especial para Dios, puesto que todos eran de su hijo amado, que era Noé, ¿verdad? Entonces, de ahí yo dije, con razón, Dios pensó en la salvación de todos los pueblos desde sus planes de redención, ¿verdad? Cuando creó todas las cosas. ¿Por qué? Por el origen. Ya nosotros sabemos que en una familia todos son diferentes y todos agarran rumbos diferentes. Yo recuerdo una anécdota que salió en alguna revista, ¿verdad? Que la mamá llevaba a sus niñitos al jardín y a uno de ellos le puso un letrero en la espalda. Lo que haga este niño no es responsabilidad de sus padres. Porque era un verdadero travieso, ¿verdad? No es responsabilidad de sus padres. O sea, sus padres lo habían enseñado igual que a los otros hermanitos, pero ese era diferente. Así que tomaran atención los maestros con ese niño. Y así somos los humanos. Así fueron los hijos de Noé, todos diferentes. Unos mejores y otros medianos y otro peor, ¿verdad? Entonces, pero Dios, que es misericordioso, ¿verdad? Que es compasivo, tiene amor por todos. Y entonces en su propósito, desde la creación, tuvo eso, de que la redención fuera para todos. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí, si ustedes se fijan, ¿verdad? Voy a volver a leer el versículo 9. Y de aclarar a todos, esta palabra todos es importante, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así como creó todo lo demás, también creó el plan de salvación para todos los humanos. Y aquí está bien marcadito cuando dice que este conocimiento es para todos, ¿verdad? Y sigue diciendo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios. Y esta manera, porque nosotros hablamos de la sabiduría de Dios y sabemos que comprende todo, pero cuando habla de multiforme, quiere decir que la sabiduría de Dios se presenta en muchas formas, en muchas manifestaciones diferentes, que quizá ni nos imaginamos, que es la manera en que Dios nos está mostrando su sabiduría. Los eruditos dicen, hagan de cuenta que tienen un ramo de flores en medio de la mesa y que está compuesto de flores de todos los tipos, de todos los colores, de todos los géneros que pueda haber, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos entender un poco eso de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Que quizá a veces se presente de una manera que ni esperamos ni creemos que sea la forma en que Dios quiere mostrarnos su sabiduría. Pues así usó Dios, ¿verdad? Aclarar cuál sea, bueno, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, o sea, cuando ya la revelación se completó, cuando es lo máximo de la revelación, ya dijimos que es en Cristo, lo máximo que podemos conocer de Dios. En Cristo vemos nosotros lo que Dios es, ¿verdad? Lo que el humano puede conocer más avanzado acerca de Dios es a través de Cristo, ¿verdad? Ahí se nos muestra el Señor. Por eso dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad?
Entonces, si queremos conocer a Dios, tenemos que tratar de conocer a Jesucristo de la mejor forma posible. ¿Y cómo lo conocemos? Aquí en el Evangelio. Y esta multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, una función que tiene la iglesia es dar a conocer esta sabiduría de Dios. ¿Cómo la damos a conocer? Pues, por ejemplo, aquí, en esta clase, pero la damos a conocer también allá en el culto, durante el tiempo del culto, cuando oramos, cuando cantamos, cuando oímos el sermón y conocemos las verdades que Dios tiene para nuestra vida diaria. La conocemos cuando salimos a la calle y hablamos a la gente. Y la gente dice, esta persona habla diferente, se trata diferente. Estamos dando a conocer la sabiduría de Dios. Cuando ayudamos al desprotegido, cuando sin que nos los pidan, vamos a ver qué se le ofrece a la persona X, Y, Z, que siento que necesita algo. O cuando respondemos a esa llamada interior que nos hace el Espíritu Santo, cuando, oye, háblale a fulanito, háblale a sutanita. Entonces, ay, no, mañana. Ahí no estamos siendo exponentes de la sabiduría de Dios, pero cuando lo hacemos de inmediato, estamos llevando la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos está moviendo a buscar una persona que está en necesidad y que nosotros podemos ser la solución a su necesidad, ¿verdad? Entonces es sabiduría de Dios en acción. Esa es la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad? Y dice, sea dada a conocer por medio de la iglesia. Y fíjense a quién, no nada más entre nosotros sea dada a conocer esta sabiduría de Dios, sino a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y aquí como que decimos, bueno, pues si aquellos que están allá en los cielos con Dios, las potestades celestiales, ¿Cómo los vamos a enseñar? Les vamos a mostrar, no enseñar, a mostrar nosotros la multiforme sabiduría de Dios si ellos están allá con Dios. Y los eruditos nos dicen, pues es que los receptores de la gracia de Dios son los humanos, no los ángeles, son los humanos. Entonces, aunque los ángeles son superiores a nosotros en naturaleza, en gracia somos superiores nosotros, porque la gracia está destinada a nosotros, los humanos. Entonces, con nuestro hacer, con nuestras acciones, nosotros estamos mostrándoles a los ángeles todas las formas en que la sabiduría de Dios se puede mostrar. Y hay un pasaje muy interesante en la primera carta de Pedro, en donde habla precisamente de esto. Y a mí me llama la atención el comentario de los eruditos. Miren, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 12, dice, a esto, está refiriéndose a los profetas, a los que se les ha revelado el Evangelio. Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, o sea, para ser llevado a la gente, a la gente que no lo conoce, para que crea, ¿verdad? A nosotros. Dice, a estos administraban, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. O sea, en la predicación ya sabemos que no la hacemos porque nos guste mucho, ni porque tengamos mucho tiempo, ni porque seamos muy buenos para hablar, sino porque el Señor nos mueve a hacerlo. Porque Él nos dice, aquí hay la necesidad, ve y habla de lo que a ti te ha enriquecido, ¿verdad? Entonces, que el Evangelio dado por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, y termina diciendo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, este misterio escondido, esta revelación de Dios dada a los humanos, dice, son cosas que desean
anhelan, no nomás decían, anhelan mirar los ángeles. Y los eruditos dicen, Pedro presenta el cuadro como si hubiera una ventana en el cielo y estuvieran los ángeles asomándose por ahí para ver qué hacemos, para ver cómo se muestra la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad? Y me gustó mucho este versículo porque nos aclara eso de que nosotros estamos mostrándoles a los principados y potestades celestiales, como dice Efesios, ¿verdad? La multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gracia es dada a nosotros. El Evangelio por gracia fue dado a nosotros, ¿verdad? Entonces somos los que podemos mostrar lo que la gracia de Dios es capaz de hacer a través del Evangelio. Seguimos con el versículo 11, la lectura. Hermana, ¿me Sí, permite? sí, cómo no. ¿Podríamos entonces resumir? Pablo habla en estos versículos 3 veces, en el versículo 3, en el 5 y en el 9, habla del misterio. Sí. ¿Podríamos resumir exactamente cuál es ese misterio que le fue revelado a Pablo y que él ahora lo enseña? El misterio es que el Evangelio, la salvación, la vida eterna, las promesas son reveladas por Dios no solamente para el pueblo judío, sino para todos los gentiles. Y aquí nosotros podemos decir, el judío separaba el pueblo de Dios judío y los gentiles separados de Dios. Pero Pablo ya nos está hablando, sobre todo aquí cuando habla a los efesios en especial, que cada familia de Dios, o sea, cada pueblo gentil es una familia de Dios. Entonces, no nada más los judíos son familia de Dios, sino todos los gentiles que se les habla del Evangelio y lo reciben, se convierten en familia de Dios. Entonces, ese es el misterio. En el mismo nivel. Y como dice aquí, ¿verdad? En el conocimiento, en la revelación, en ser coherederos, ¿verdad? Con Jesucristo, en ser receptores de las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos, ¿verdad?, cómo vienen y formar un solo pueblo, ¿verdad? Que van a formar un solo pueblo. Entonces, ese es el gran misterio, que para el judío, no. ¿Cómo? A ver, espérense, eso no es posible. Ellos están aparte, ellos no son del pueblo de Dios. Y vemos que en los últimos tiempos, ya habíamos hablado de eso, el judío se había apropiado de Dios. No hablamos del judío en general, sino las autoridades judías, los dirigentes judíos, ¿verdad? Era el Dios del pueblo, el Dios del pueblo. Se habían apropiado de Dios en lugar de ser el pueblo de Dios, ¿verdad? Que era lo correcto. Ellos eran el pueblo de Dios, pero ahora se habían apropiado de Dios y ellos lo administraban. Era solo de ellos y no podía ser de nadie más. Y eso es lo que Cristo viene a mostrar. Y fíjense una cosa, Jesús se dedicó a su pueblo, porque la palabra dice que primeramente al judío, todo conocimiento y toda revelación de Dios, primeramente al judío, que es el primogénito de Dios, y después a los demás. Y nosotros vemos que solo en ciertas ocasiones Jesús habló a gente gentil, como la viuda de Naín, como algo más especial. Pero el mensaje que Jesús dejó, ir a todas las naciones, predicar este evangelio a todas las naciones. Y empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Ahí, hasta lo último de la tierra, están comprendidos todos los gentiles de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los rumbos, ¿verdad? Sí, Aarón. Bueno, nada más, sí. Que a pesar de que es un misterio que Pablo o el Espíritu revela a través de Pablo en este tiempo, vemos
que ya es un misterio que Dios muestra desde, incluso desde antes de que existiera un pueblo judío. Sí. En el llamado de Abraham, por ejemplo, Sí. Dios le dice a Abraham, ¿verdad? Serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sí. Entonces ya ahí Dios estaba Sí. mostrando ese misterio, aunque quizá no se entendiera. Sí, es un misterio velado, Sí. ¿verdad? Aunque está allí, pero como que un velo lo cubre. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos las cosas según nuestro modo de pensar, ¿verdad? Hay algunos pasajes aquí que dicen los eruditos, cada quien lo interpreta según su teología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trasfondo que yo tengo me da una línea de pensamiento y entonces en esa línea de pensamiento interpreto lo que leo. Tiene que haber algo especial que me abra los ojos y el entendimiento, que me dé luz para que tenga, y eso se conoce en el medio secular como tener un criterio amplio. Algunos tienen un criterio muy estrecho, como si tuvieran anteojeras, que nomás ven aquí donde me enseñaron y no me salgo. Pero hay que tener un criterio amplio, saber, ver y considerar todas las cosas, como dice Pablo, ¿verdad? Tenemos opción y permiso de todas las cosas, pero hay que escoger las que convienen. O sea, no todas convienen, ¿verdad? Pero saber ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me puedo perder de algo que Dios tiene para mí simplemente porque me niego a verlo, ¿verdad? Entonces eso es lo importante de que nuestro entendimiento tenga claridad y amplitud, ¿verdad? Aarón, ¿querías comentarnos algo? Usted, cuando Pablo dice primeramente al judío, pero también al griego, creo yo que cuando dice primeramente debe estar considerando un orden cronológico, más que de preeminencia. ¿Es así o no? No, también de preeminencia, sí, porque el depositario de las verdades de Dios y del conocimiento de Dios era el pueblo judío. Era el pueblo más capacitado para entender las cosas de Dios y era el vehículo para ¿qué le diré? Para enseñar y santificar a los demás pueblos. Que no lo cumplieran es otra cosa. Pero por eso, miren, los gentiles no tenían nada del trasfondo judío ni del conocimiento de Dios. Entonces había que formarles ese contexto. El judío ya lo tenía. Pero cuando Pedro dice que somos real sacerdocio, me da la impresión de que fue un diferimiento temporal. Nosotros al ser injertados, somos, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Entonces, por eso me sale la duda, ¿no? Es decir, porque cuando dice primeramente, o cuando dice Jesús que yo soy enviado para las ovejas perdidas de Israel, a lo mejor tenía que ver con un orden de tiempos, ¿no? Bueno, sí tiene que ver el tiempo, porque, como les digo, el pueblo gentil tenía que ser formado. Cuando Pablo llegaba a predicar, ¿a dónde llegaba a predicar? A la sinagoga, a los judíos, y recibían la predicación los prosélitos griegos que se reunían ahí también, ¿verdad? Entonces, Pablo se va dando cuenta, a medida que va predicando, que son más receptivos los prosélitos que los judíos. Sí se convierten en judíos, pero generalmente se enojan por la predicación, por la amplitud de la predicación, porque la predicación está abierta a todos. Ese es el celo, ¿verdad?, que los hace enojarse. Entonces llega un momento, pero voy a detenerme aquí. Esos prosélitos ya habían aprendido algo del judaísmo, de la historia de Dios con el pueblo judío. Ya habían aprendido algo. Por eso también eran receptivos. Ahora, cuando sale a predicar afuera Pablo, entonces les habla de lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús ha traído, pero entonces tiene que irlos formando. ¿Qué hacemos nosotros en la iglesia? Vamos formando. No nos quedamos con el puro evangelio, ¿verdad que no? Vamos enseñando a nuestro pueblo todos los libros de la Biblia,
Por eso vemos uno del Antiguo Testamento, otro del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se explica con el Antiguo. Jesús habla de las cosas que Dios ha hecho antes. Pablo y Pedro y todos los que escriben ponen ejemplos del Antiguo, como Abraham, como en el tiempo de Sara. Entonces, ¿cómo vamos a entender si no tenemos el contexto? Entonces, para los pueblos gentiles fue necesario enseñarles el contexto, que fueran aprendiendo la historia de Dios con el pueblo, ¿verdad? Entonces, por eso es de alguna forma de tiempo, como tú dices, Aarón. ¿Por qué? Porque miren, judíos, pues se les predicaba a los judíos, se les predicaba a los prosélitos, se les predicaba a los gentiles que no tenían ningún conocimiento. Entonces sí, tiene un cierto orden de tiempo, porque a medida que se iban acercando, y iban desde los que ya conocían, a los que medio conocían y a los que no conocían nada en absoluto, ¿verdad? Entonces, en alguna manera tiene Aarón razón cuando dice que como que es por época, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependía del conocimiento, ¿verdad? Pero a medida que... Sí, hermana. Sí, ahondando a esto, si nos vamos a cuando dejó el mandato Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, iban primero a Judea, Samaria. Entonces vemos ahí un orden que se está estableciendo para las futuras generaciones cuando llegue hacia los gentiles. Vámonos por partes. Ya te dije a ti, ahora el que sigue, ahora te voy a capacitar. Entonces, viendo todas esas cuestiones que nos menciona la palabra, nos está dando un orden a seguir. Sí. Entonces, lo que hizo Pablo, el mismo Jesús primero fue a su pueblo, ¿sí? Primero a ustedes y luego ya a los que siguen. Entonces vamos en un orden, vamos con un tiempo. Miren, lo podemos aplicar a nuestra vida actual. Los primeros para revisar el conocimiento, ver que estamos realmente evangelizados, somos nosotros aquí en la iglesia. Y afirmar el conocimiento que tenemos, porque si nuestro conocimiento es débil, ¿cómo lo podemos llevar afuera? Es nuestra Jerusalén. La iglesia aquí local es nuestra Jerusalén. Y luego ya vamos un poquito más allá, los vecinos, ¿verdad? Judea. Y luego más lejecitos, de todos los extremos de las colonias, y luego ya todo el municipio, y luego los otros municipios, y nos vamos más lejos. Pero es una manera. Ahora yo les voy a decir, ¿por qué fallamos muchas veces en la interpretación de lo que Jesús dice? Pues porque nos falta conocimiento. Muchas veces no conocemos nuestra Biblia bien. Y entonces lo que dice Jesús no lo podemos interpretar bien. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando Jesús dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente en el desierto, yo les aseguro que mucha gente se pregunta, ¿por qué se compara a Jesús con una serpiente? Si la serpiente es el enemigo. ¿Por qué? Porque le falta el contexto de que allá en el tiempo de que salieron de Egipto y que estaban por entrar a la tierra prometida, cuando pasaron por el sur de Edom, que tuvieron que rodear a Edom, pasaron por un lugar en donde había muchas serpientes venenosas. Y entonces morían muchísimos por las serpientes. De alguna manera fue una llamada de atención de Dios porque algo habían hecho mal, ¿verdad? Pero, ¿qué fue la solución para que no muriera tanto pueblo? Le dijo Dios a Moisés, levanta en una estaca, en un palo, en una como especie de lanza, pon una serpiente de bronce y todo el que mirare la serpiente de bronce vivirá. Entonces, eso es a lo que se refiere Jesús, pero si no lo hemos leído, si no lo sabemos, si no vimos el libro del Éxodo, ya está en Números, eso de la serpiente, ¿verdad? Entonces, no nos podemos dar una idea de lo que Jesús está hablando. Así como se salvaban de la muerte los que veían la serpiente, así se salvarán los que vean la cruz, los que vengan a la cruz. Por eso es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario, ¿verdad? Es lo que está diciendo Jesús. Sí.
es el logotipo que se usa ahorita en medicina. Sí, sí, las serpientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es para sanidad, ¿verdad? Entonces muchos de lo que se refiere a salud tienen esa representación, ¿verdad? Que podría ser, nosotros tenemos a la serpiente como mortífera, ¿verdad? Pero no, es para salud por ese pasaje de la Escritura. Muy bien. Entonces, ¿no hay más comentarios? ¿Podemos seguir a decir, Katy? La otra es que pues Dios hizo todo. Sí. Todo hasta la tormenta, entonces Sí. es el Señor de todo. De todo, sí. Gracias, Katy. Yo quiero animarlos cuando algo les pase por la cabeza, sea duda, sea comentario, sea algo, y que tengan deseo, tengan la libertad de expresarlo. Yo aquí nada más soy, como luego dicen, el monitor, la monitora, ¿verdad? Pero ustedes son los importantes. Así que sientan esa libertad de expresarse y de que participar. Muy bien, seguimos adelante. Entonces dice, ¿verdad?, que Dios dio el conocimiento del Evangelio para que fuera predicado, para que fuera manifestado, que los ángeles pudieran darse cuenta de lo que hacía la gracia en los humanos y ver la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad? Y conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, todo esto de que Pablo está hablando ya estaba en el propósito de Dios desde el principio, que es lo que dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y nosotros tenemos que poner mucha atención en estos pasajes cuando dice en Cristo Jesús, porque nada de esto hubiera sido posible sin Cristo. El que hace posible que esa gracia de Dios venga a nosotros, que nosotros podamos recibir el Evangelio, ser redimidos, ser justificados, estar bien delante de Dios y poder hacer la obra de Dios solamente es posible en Cristo. Por Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando dice en Cristo Jesús, es todo depositado, todo puesto en la, vamos a decir, en la potestad de Cristo, ¿verdad? Fuera de Cristo nada de esto sería posible. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver no solamente la grandeza del poder, de la misericordia, del amor de Cristo, sino la magnitud de lo que comprende su sacrificio, ¿verdad? No es nada más yo como persona, nosotros como iglesia, los que van a recibir, no, es algo que esto de la salvación, vamos a decir, es un poquito de la grandeza de Cristo, es un poquito. Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, que todo el propósito eterno de Dios se hizo en Cristo Jesús, ¿verdad?, que es Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en quien tenemos seguridad y acceso. Muchas veces, cuando no conocemos a fondo el mensaje del Evangelio, todavía tenemos dudas acerca de cómo estamos delante de Dios. Por eso, cuando hacemos las encuestas para ver qué tanta de nuestra gente está preparada, bien preparada en el Evangelio,
es las preguntas, ¿verdad? ¿Estás segura de que estás bien con Dios? ¿De que tienes la salvación? ¿Tienes la seguridad de que eres salvo? ¿Por qué? Porque mucha gente, aún ya en la iglesia, no tiene un conocimiento profundo y tiene dudas. ¿Estaré bien delante de Dios o no? ¿Estaré perdonado o no? ¿Seré salvo o no? ¿Iré al cielo o no? ¿Tiene usted la seguridad de ir al cielo? Es lo que dice la pregunta, ¿verdad? Entonces, pero aquí el pasaje, Pablo nos dice que en Él tenemos seguridad. Tenemos seguridad. O sea, el que está en Cristo tiene la seguridad de que ha sido regenerado, que ha sido justificado y regenerado. Porque les voy a decir una cosa, no puede el Espíritu Santo trabajar en nosotros si no somos regenerados. Y a veces la palabra así regenerados no nos dice mucho, pero ¿qué tal si la cambiamos a nacidos de nuevo, que es lo mismo? Regeneración es volver a nacer en otro nacimiento. Entonces, si somos personas nuevas, nacidos de nuevo, nacidos en el Espíritu, entonces sí puede trabajar el Espíritu en nosotros. Por eso, si somos regenerados, el Espíritu es la base que tiene el Espíritu para empezar a trabajar en nosotros, ¿verdad? Y irnos haciendo crecer, y ir dándonos conocimiento, llevándonos adelante cada día, ¿verdad? Entonces, tenemos seguridad y acceso. Es como si tuviéramos las puertas abiertas a la casa de Dios para ir y entrar y estar con Dios. Tenemos acceso. Eso es de veras muy importante que lo sepamos y que lo entendamos y que lo hagamos nuestro, ¿verdad? Que tenemos seguridad y acceso con confianza, no con dudas. Tocaré. ¿No les ha pasado que llegamos a una casa y tocaré el timbre o no? Y ahí estás parado y dudas, ¿verdad? Porque pues no estás muy segura de que quieres ir o que cómo te van a recibir o algo. Decía una amiga mía muy querida, muy cristiana, que tenía problemas con uno de sus hermanos. Y dice, hasta que un día me dije, no, tengo que ir a hablar con él y decirle que estoy en paz con él. Que si él no está en paz conmigo, bueno, es otra cosa, pero yo estoy en paz con él. Y dice, llegué a la puerta y cómo batallé para timbrar. Y ahorita me acordé porque eso nos pasa a veces. Tenemos aunque estamos ahí, sabemos que podemos entrar, pero tenemos inseguridad, ¿verdad? De llegar. Y aquí dice que tenemos acceso con confianza. Sí, Aarón. A mí la imagen que se me viene a la mente es precisamente cuando personas que no han hecho un compromiso personal con el Señor Jesús se acercan con el pueblo de Dios y le dice a las hermanas, a los hermanos, le dice, ora por mí, porque tengo este problema, ora por mí. O sea, ellos reconocen afuera que el pueblo de Dios tiene acceso. O sea, tiene acceso, es una bendición enorme. O sea, ellos reconocen el sacerdocio del pueblo cristiano. Entonces, cuando el vecino, la vecina, el compañero de trabajo te dice, ahí te encargo que oren por mí, y dile en la iglesia, y tú también, te encargo en tus oraciones. Entonces, es un reconocimiento que aquí Pablo lo está dando, y a veces nosotros nos damos cuenta que tenemos libre acceso. Eso, sí. Sí, y es muy importante que lo entendamos. Dice los eruditos que tenemos muchos privilegios de parte de Dios, pero generalmente vivimos lejos de los privilegios. ¿Y cuál es la razón esta? Que no alcanzamos a hacer nuestras esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que estar convencidos. Por eso es tan importante el estudio detenido y a conciencia de la palabra de Dios, para que entendamos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Tenemos, sí. Me permite hacer un comentario. También es muy dado de que el ser humano vuelve a su pasado, a las acciones que nos causan culpabilidad o carga, aún a pesar de tener la seguridad de que aceptamos a Jesucristo y la salvación. El ser humano vuelve mucho a su pasado, y es cuando viene otra vez la carga de la culpa, la depresión y la incredulidad de ser perdonados.
Por eso Pablo en la epístola de los Romanos dicen, cambien su forma de pensar. Ahora son nuevas criaturas, cambien con nuevas formas de pensamiento. Su pensamiento. Renovaos en vuestro entendimiento. Así es. Sí, porque es un proceso paulatino. Nosotros nos vamos limpiando, el Espíritu es el que nos ayuda. Por nosotros sería imposible, ¿verdad? Sería imposible, pero el Espíritu nos ayuda para ir saliendo adelante de todas las, vamos a decir, el peso que traemos, ¿verdad? Y ese nos los va quitando, nos va aligerando y vamos sintiéndonos con más seguridad. Entonces, ¿y cómo se logra seguridad y acceso con confianza? Se logra por medio de la fe en Él. Por eso Jesús dice, si tuviereis fe como un grano de mostaza, ¿verdad? O sea, la fe es muy importante. Entonces hay que procurar ahondar, profundizar en nuestra fe y pedirle al Señor, ¿verdad? Porque la fe tanto es un fruto del Espíritu como es un don de Dios también, ¿verdad? Entonces pedirle al Señor y nosotros dejar que el Espíritu trabaje con libertad en nosotros para que tengamos ese fruto que es la fe. Y sigue diciendo, por lo cual pido que no desmayéis. Fíjense que dice por lo cual, o sea, tengan esa seguridad y confianza del acceso a Dios por medio de la fe, y por medio de esa fe, con esa confianza y esa seguridad, eso que les sirva para no desmayar a causa de mis tribulaciones. Pablo teme que cuando ellos sepan o se enteren o comenten de lo que está sufriendo, porque está preso por causa del Evangelio a los gentiles, se vayan a sentir desanimados. Y él les dice, no, piensen que dentro del propósito de Dios está esto, ¿verdad? De que haya persecución. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enfrentamos dificultades nos volvemos más fuertes. Y los eruditos ponen un ejemplo, dice, el viento pone a los árboles, ¿verdad? Dice, un árbol tiene sus raícitas débiles, está creciendo, pero los vientos lo mueven y lo jalan y de alguna manera tratan de desarraigarlo. Pero entre más viento recibe, las raíces más crecen y se afianzan al terreno. Entonces, entre más viento soporta, más resistente y fuerte se vuelve. Así somos nosotros también. Las dificultades, las penas, los sufrimientos, las adversidades, que las soportamos por medio de la fe, nos van volviendo más fuertes cada vez. Y eso es lo que Pablo les está diciendo, que mis tribulaciones no sean causa de que ustedes se entristezcan o se depriman o desmayen, ¿verdad? Sino que sientan que es vuestra gloria, ¿verdad? O sea, esto ha ayudado a que Pablo sea más fuerte en la fe, porque se atrevió, estuvo dispuesto a predicarnos a nosotros los gentiles a pesar de ser perseguido. Que sea, dice, vuestra gloria. Y usualmente uno para seguir a una persona necesita ver a esa persona fuerte. O sea, todos queremos tener un líder fuerte. En el medio secular es igual. Entonces no podemos conceptualizar un líder atribulado. Incluso se ha acuñado una frase que yo oí en el medio laboral que dice, una vez me dijo, un compañero dijo, Aarón, es que los generales no sentimos las balas, algo así. Recuerda algo, Aarón, porque nos estaba yendo de la patada en las metas que traíamos. Dijo, recuerda que los generales no sentimos las balas, algo así. Entonces, siempre el director de una empresa se tiene que mostrar muy fuerte, aunque las cosas no estén del todo bien. Del todo bien, Sí. Porque cuando el liderazgo se ve débil, dice, no, pues si el de arriba le está yendo así, pues no, pues aquí nos van a agarrar a todos, ¿verdad? Entonces yo creo que Pablo, a lo mejor también ahí, en ese sentido dice,
esto es nuestra gloria, es decir, o sea, quiero que lo entiendan bien, porque a veces uno tiene los conceptos del mundo, ¿no? Seculares, los quiere traer al mundo espiritual. Al mundo espiritual y cristiano. Y acá en el mundo espiritual dice Pablo, y esa es vuestra gloria. Entonces es otra forma de ver las tribulaciones de Pablo. Dice, no se desanimen, porque dice, pues sí, Sí. ¿A dónde al vamos? apóstol le está pasando esto, Sí. ¿verdad? Miren, este punto es muy importante de que han tocado los hermanos. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando una persona fuerte para que nos, como guía. Por eso siempre nuestro líder debe ser Jesucristo. ¿Por qué? Porque entre los humanos hay sus fallas. Y cuando, sobre todo que las circunstancias son difíciles, malas, tendemos a seguir al que se muestra más fuerte, al que habla mejor, al que promete más, al que dice las cosas que me convencen o que yo necesito oír. Y entonces ahí nos vamos. Ese fue el problema de Alemania en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Él se mostraba como el que iba a solucionar todas las cosas, porque Alemania después de la Primera Guerra Mundial andaba por los suelos y ahí va toda la gente. ¿Y cómo le fue? ¿Verdad? ¿Cómo le fue? Por seguir un líder humano malo, ¿verdad? Porque qué bueno cuando es un líder bueno, pero un líder malo te lleva a la ruina. Hasta la fecha, a los alemanes son mal vistos en toda Europa. Y vale que qué culpa tienen las nuevas generaciones, ¿verdad? ¿Qué culpa tienen? Pero son mal vistos. Decía mi hermana, yo tengo una hermana estaba en Alemania, ahorita ya cambió, pero me decía, con las placas alemanas, a donde quiera que vamos nos hacen el feo. A donde quiera que vamos. Entonces, no es una cosa de momento, sino es algo que queda, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado. En la vida vamos a tener que escoger, pero ver, no irnos con la finta, sino ver, razonar, examinar las cosas para escoger lo mejor. No nada más al ahí se va, ¿verdad? Porque se ve muy bien, habla muy bonito. No, señor, ¿verdad? Entonces, ahí hay una enseñanza para nuestra vida práctica, ¿verdad? De hecho, hermana, ese es el espíritu del anticristo. Sí, ¿verdad? sí. Que según como lo escribe la Biblia, pues va a ser un personaje que va a Que dominar a todos. y va a arrastrar multitudes. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Seguimos con el versículo 14. Nosotros vemos aquí que ya Pablo cambió de tema, ¿verdad? Habló de su ministerio desde el versículo 2 en adelante hasta el 13, y ya habíamos dicho que había empezado pensando hacer una oración por esta causa. En el versículo 1 lo interrumpió, habló de su ministerio y ahora continúa con la oración. Entonces, si vuelve a empezar igual por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nosotros tenemos que considerar que Pablo, para él era muy usual orar de rodillas. No quiere decir literalmente que estuviera escribiendo la carta de rodillas, sino que está hablando de su manera de orar. Doblo mis rodillas, o sea, cuando estoy orando por ustedes, doblo mis rodillas ante el Padre, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo.
Y aquí cuando habla del Padre, pues está hablando, si es el Padre de Jesucristo, también es nuestro Padre, ¿verdad? Porque ahora somos unos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, entonces Dios también es nuestro Padre. Y sigue diciendo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Nosotros estamos acostumbrados a pensar no en que tomamos nombre de Dios, sino de Cristo, por eso nos llamamos cristianos, ¿verdad? Pero pensemos que Jesús es parte de la divinidad, no puedo decir parte, es la divinidad misma en una expresión diferente, ¿verdad? Como el Hijo, como el que se encarnó, como el que vino a estar con nosotros. Entonces, de alguna manera, su esencia, que es la del Padre, también está ahí en Cristo. Por eso también nos tomamos nombre de Dios, porque Pablo está diciendo, ¿verdad?, que dobla su rodilla ante el Padre, de quien tomamos nombre, de nuestro Señor Jesucristo, y podemos decir, bueno, de Cristo, se está refiriendo a Cristo, pero la oración completa empieza por Dios, ¿verdad? Lo subordinado es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tomamos nombre, porque somos hijos de Dios, tomamos el nombre de Dios como familias, somos familias de Dios, ¿verdad? En todos, en los cielos y en la tierra. Y aquí están comprendidos todas las huestes celestiales y todos los habitantes humanos. ¿Y por qué dice familias de los cielos? Pues porque recordemos que la Escritura habla de ángeles y arcángeles, entonces también allá hay sus niveles, ¿verdad? Por eso las familias en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Y qué está pidiendo Pablo? Que nos dé en esas riquezas de la gloria de Dios, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ese espíritu del que hablábamos ahorita, que mora en nosotros y que le debemos de dejar campo de acción para que haga su obra en nosotros. Ese espíritu es el que nos va a fortalecer con poder. ¿Y dónde? En el hombre interior. Fíjense que no habla de esta persona que soy yo, que tiene este cuerpo, que soy mujer y que estoy hablando ahorita aquí. No, está hablando de lo interior. Y el lo interior es la parte más profunda, donde está la chispa de vida que nos mantiene todavía aquí y que se va cuando nos morimos, y también del Espíritu, ese parte del Espíritu de Dios que puso en nosotros cuando nos creó, y que dice la Escritura que vuelve a Dios cuando morimos, ¿verdad? Entonces ese es nuestro hombre interior, pero nuestro hombre interior en especial es el asiento de todo lo que somos, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque ese hombre interior es el que necesita ser fortalecido, ¿verdad? Somos por naturaleza débiles. ¿De qué estamos hechos? De la misma tierra, de los mismos elementos del suelo. No somos más que materia vil, muy bien elaborados, muy bien formaditos, muy como dicen los que les gusta hacer chistes, que Dios creó a Abraham de la tierra, ¿verdad? Toscote, fuertote, pero a la mujer ya la creó del hombre. Entonces ya fue más delicada la formación, ya no fue de la tierra fea, ¿verdad? Entonces por eso es más delicada, más bonita, aunque ese bonito entre paréntesis, ¿verdad? O entre comillas, porque pues sabemos de todo, ¿verdad? Pero esa parte de nosotros interior que necesita. ¿Por qué? Porque es lo débil. Es donde reside todo aquello que, vamos a decir, nuestra naturaleza, que tiende hacia el mal. Entonces ahí es donde tiene que ser fortalecido con la imagen desborrada de Dios que quedó ahí,
tiene que ser creada otra vez por el Espíritu Santo. Y de eso habla, fortalecido el hombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y aquí los eruditos dicen que pues Cristo no puede habitar en un hombre no regenerado, o sea, no vuelto a nacer. Tiene que volver a nacer, tiene que tener un asiento. Vamos a decir, la casa estaba hecha un asco. Vamos a pensar en nosotros, la casa hecha un asco. Tenemos que hacer una limpiecita, ponerla presentable porque va a venir visita. Porque vamos a tener una visita que queremos que se quede, que no nada más venga y se vaya, sino que se quede, que venga a morar con nosotros. Entonces tenemos que limpiar la casa. De esto habla aquí el hombre interior, ¿verdad? Para que Cristo venga, fíjense cómo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que se quede, no nada más que venga y diga, ay Dios, aquí no se puede, y se regrese, no, para que habite en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. O sea, si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no vamos a poder avanzar en el conocimiento de Dios. Vamos a quedarnos ahí, como dice Pablo, de algunos, como bebés que nunca crecieron, que todavía les tienen que dar los rudimentos de la fe, la leche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca crecieron, no, para que podamos crecer y desarrollarnos, ¿verdad? Y dice que habite la fe a fin de que arraigados, que habite en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea, si el amor, miren, todo lo que nosotros podemos lograr, lo logramos si tenemos amor. Recuerden que el primer fruto del Espíritu es el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Pero el primero es el amor. Entonces, lo primero como cristianos que debe arraigar en nuestro corazón para lograr algo como cristianos es el amor. Por eso dice, arraigados y cimentados en amor, ¿verdad? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. O sea, no vamos a tener este conocimiento solos, lo vamos a tener en la comunidad. Por eso estamos aquí como grupo aprendiendo, porque ese conocimiento se enraiza, se afianza, se queda cuando estamos en comunión unos con otros. Y cuando ese conocimiento es para todos. ¿Por qué? Porque lo vamos compartiendo, lo vamos comentando, lo vamos enseñando. Y así es como realmente toma fuerza. Decía Wesley que no podemos ser santos en soledad. ¿Por qué? Porque el santo se muestra por sus acciones. Entonces, ¿cómo podemos ser santos solos? No podemos. Tenemos que ser en la comunidad. Somos santos en comunidad. Por eso él hablaba de santidad social, ¿verdad? Que teníamos que mostrar esa santidad social, que nuestra santidad personal permeara a todo nuestro alrededor y lo cambiara. ¿Por qué? Porque esa santidad va haciendo su trabajo, su efecto en lo que nos rodea, tanto en unos con otros como en los que no son de nuestro grupo, ¿verdad? Pero va pasando, ¿verdad? Entonces, es lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? Con todos los santos, comprender qué cosa, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, ¿de qué? Del amor. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, es tan enorme. Yo les decía que conocer a Jesús en todas sus áreas es realmente difícil por la extensión, por lo infinito. Pero si nos es dado conocer algo, tenemos que conocerlo de esta manera, ¿verdad? Que profundicemos en el amor para poder entender el amor de Cristo. Y fíjense en todas las dimensiones, ¿verdad?
Los eruditos dicen, vamos a suponer que la anchura sea no una línea, sino una dimensión que no tiene principio ni fin, que alcanza todos los puntos que tú puedas como mente humana imaginar, de un infinito que puedes poner como aquí al infinito hacia la dirección que lleva, como una dirección más que una línea, ¿verdad? Y la longitud, esa es la anchura, lo grande, la longitud, bueno, vamos a pensar no en la medida aritmética, geométrica, ¿verdad? Sino en habitantes, todos los habitantes de la tierra, todas las gentes. Y la profundidad y la altura, no puedes alcanzar lo alto, ni puedes saber lo profundo. Así como todavía no sabemos, no hemos calculado muy bien, aunque ya los eruditos ahorita con los satélites y todo eso ya calculan muy bien el diámetro de la Tierra y la profundidad al centro de la Tierra, pero en el amor del Señor no lo podemos llegar hasta dónde llega en profundidad ni hasta dónde en altura, ¿verdad? Es como los eruditos nos tratan de hacer entender esta cosa, ¿verdad? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Y para qué pide el Señor que seamos plenamente capaces de conocer este amor? ¿Verdad? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, el objeto, el propósito de Dios al buscar nuestra redención es que seamos llenos de Él, llenos de la plenitud de Dios. Entonces, buscando nosotros conocer ese amor de Cristo en todas sus dimensiones, estamos llenándonos de Dios. ¿Y qué quiere Dios? Que lleguemos a la estatura del varón perfecto, de Cristo. Ese es el propósito de Dios, que lleguemos a la plenitud de Dios que es Cristo, ¿verdad? Entonces, fíjense que puedo decir, atrevido es Pablo, porque no se mide. ¿Qué está pidiendo para nosotros en oración, verdad? Para los efesios y en consecuencia también para nosotros. Todo de Dios, el ser igual a Cristo, que es el propósito de Dios, ¿verdad? Al redimirnos. Y termina con la alabanza, ¿verdad? Y el reconocimiento hacia Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, vuelca todo su amor, toda su gloria, toda su alabanza hacia Dios, aquel que es poderoso, ¿verdad? A Él sea la gloria, ¿verdad? En la iglesia, en Cristo Jesús, porque Dios creó la iglesia para mostrar su gloria, pero la iglesia debe darle con sus acciones la gloria a Dios, mostrar la gloria a Dios. O sea, recibe, pero también debe darle gloria a Dios. ¿Y cómo la da? Con sus acciones, con su trabajo, con el propósito que tuvo Dios para crear la iglesia. A Él sea la gloria por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Y de esta manera termina este capítulo en donde Pablo habla de su ministerio y de esa oración que hace por los efesios en su momento de escribir la carta y también por nosotros que también somos gentiles. Le damos gracias a Dios por haber terminado este capítulo y yo les doy gracias a ustedes por tenerme paciencia